Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este color amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Bueno, a esta hora, señoras y señores, a esta hora que estamos saludándoles muy respetuosamente, anunciando la gentil comparecencia del coronel Luis Hernández, comisionado del Consejo de Participación Ciudadana. Consejero más bien sería, ¿no? Y el doctor César Montúfar también tiene la bondad de acompañarnos. Estoy al encuentro de Mariana Yepes. Sí, la doctora exfiscal general del Estado, doctora Mariana Yepes, nos va también a colaborar en esta suerte de incertidumbre, yo diría de revanchismo político, a raíz de los temas en donde han liderado la controversia los caballeros Serrano, expresidente del primer poder del Estado, Vaca, en su condición de fiscal general de la República. Allá se suman los empeños de las bancadas en definir respaldos para el nuevo titular o la nueva titular del Legislativo. Hasta ayer, las 5, pensábamos nosotros, doctor Montúfar, que Elizabeth Cabezas estaba siendo... se dudaba, digamos, de la nominación, de candidata triunfante respecto a otros candidatos, como el caso del señor Carlos Berman y el caso del señor general René Yandún, que se convirtió de pronto en una especie de coordinador de minorías y estaba tratando de aglutinar algunos apoyos. Viviana Bonilla es la actual vicepresidenta, que también parecía que tenía aspiraciones, en fin. Pero esta mañana nos encontramos con una nueva realidad, por lo menos hay signos de un establecimiento de consenso en favor de Elizabeth Cabezas. Elizabeth Cabezas ha recibido seguramente una disposición que ha dado el señor presidente Moreno para que sea respaldada por la mayor parte, digamos, como suelen mencionar los mexicanos, de sus cuates, ¿no? Entonces, los cuates del presidente Moreno, que son difíciles de identificar, porque le sonríen, pero por debajo hacen otras cosas, se reúnen con otras personas, entre otras personas. Están las bancadas ya en la visualización del doctor Montúfar, de gran experiencia y de plano un hombre realista en materia política. Están las bancadas
con una definición mayoritaria en favor de Elizabeth Cabezas? Sería mi primera pregunta. ¿O es complicado también para usted? Sigue siendo complicado, doctor. Bienvenido, muy buenos días. Gonzalo. Un saludo al coronel Hernández también, a Luis, un saludo y una felicitación por su merecida designación como miembro del Consejo de Participación Transitorio. Realmente creo que la presencia de hombres como él dan una garantía a la ciudadanía de que ese consejo va a estar a la altura del reto que tiene, un reto colosal, diría, ante la situación de desinstitucionalización que vive el país. Es muy difícil, Gonzalo, en este momento aventurar un diagnóstico o peor, un pronóstico respecto a lo que puede ocurrir en la Asamblea Nacional. Una vez que fue destituido el anterior presidente, José Serrano. Pero lo que uno sí debe decir es que en realidad el perfil, al menos de la asambleísta Cabezas, no es el perfil que uno desearía mirando desde afuera el legislativo, como el de la persona más indicada para tomar la rienda una vez que fue destituido Serrano. Y eso porque evidentemente ella ha sido partícipe directa de lo que podríamos decir los espacios más oscuros, los espacios más cuestionados de lo que fue la década de gobierno correísta. Su presencia, sobre todo cercana al expresidente Jorge Glass, que sabemos hoy está en prisión, pero que está implicado en muchísimos otros procesos de investigación que esperamos lleguen a su fin y que hagan justicia para un hombre que fue la cabeza principal, el operador principal de los más grandes negocios del correísmo. De una u otra manera, como que la inhabilitan para que ejerce el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional, porque el presidente de la Asamblea Nacional o presidenta de la Asamblea Nacional, presidente en realidad, está mal dicho cuando se dice presidenta, es presidente, para femenino o masculino. El presidente de la Asamblea Nacional, en el caso de que fuera ella, debe tener me parece a mí, o garantizar una postura de autonomía e independencia en una labor, yo diría, fiscalizadora que la Asamblea tiene totalmente pendiente y que lamentablemente fue totalmente coartada en la última década. Así que yo espero que no se dé esa designación, esa elección. Espero que, como es obvio en un espacio legislativo, tengan que darse los acuerdos, los consensos que sean necesarios en función de que el primer personero del legislativo esté en manos de un actor, de un asambleísta que pueda de una u otra manera representar al conjunto de fuerzas políticas que están representadas allí, por un lado, y segundo, que garantice una distancia, una autonomía, una independencia, yo diría, a lo que, a mi modo de ver, es el círculo más oscuro del correísmo. El círculo más oscuro del correísmo, que tendrá que ser fiscalizado, que tendrá que ser investigado, que tendrá que la justicia actuar en el caso de que se encuentren los méritos, que de seguro yo creo se van a encontrar, pero que para eso se necesita un presidente de la Asamblea Nacional que tenga esa autonomía que la señora Cabezas no cumple. Hasta ayer, ¿por qué no cumplía? Perdone que insista. Bueno, yo no sé los entretelones de la negociación legislativa. Uh-huh. Al igual que usted o de Luis o de la mayoría de ciudadanos, lo que sabemos, lo que sale, lo que trasciende a los medios de comunicación. ¿Es una especie de titubeo de la señora o ella tenía fundadas esperanzas de que iba a ser la elegida por parte del presidente Moreno? En otras palabras, el presidente Moreno tenía la última palabra en esta designación. Desde su ángulo a mí lo que me parece es que Alianza País, que creo yo todavía incluye al bloque correísta, vive una gran crisis de liderazgo. Me parece que solo así se explica que haya escalado hasta donde escaló esta bronca con tintes mafiosos que escenificaron Vaca Mancheno y Serrano. Creo que lo que eso denota es que en realidad una estructura jerárquica como es el correísmo, como el correísmo ha comenzado a desmoronarse. Y cuando la cúpula, cuando la dirección en una estructura jerárquica se resquebraja, desaparece, está ausente, sucede lo que sucede. Y yo creo que en realidad eso le está pasando a lo que era Alianza País. Es decir,
Me parece que el liderazgo de Lenín Moreno, eso es curioso y paradójico, mientras es muy fuerte y amplio hacia afuera, tiene niveles de apoyo importantes, si bien se han reducido en los últimos meses, pero importantes. Hacia adentro del movimiento oficialista, la postura del presidente Moreno me parece que es de mucha debilidad. Mucha debilidad. Un liderazgo que evidentemente también lo disputa con el expresidente Correa, porque las bases de Alianza País se crearon bajo esa tónica personalista, caudillista, jerárquica, autoritaria, con la que Correa no solamente gobernó el Ecuador durante 10 años, sino que dirigió su propio movimiento político. Entonces, lo único que yo podría, digamos, decir es que toda esta situación más bien denota una crisis interna de liderazgo y una crisis también, una debilidad interna del presidente Moreno. Y creo que eso sigue pesando y seguirá pesando y que tiene además consecuencias sobre la gestión misma del gobierno. Entonces creo yo que Correa todavía tiene una gran influencia sobre la Alianza País y va a seguir teniendo. Y posiblemente ese liderazgo y esa influencia de Correa socava, debilita aún más la capacidad de dirección, de direccionamiento que puede tener el liderazgo, que podría tener el liderazgo del presidente Moreno. Ajá. Pero liderazgo cameral no existe así abiertamente. Por eso es que, mire, lo que usted dice exactamente, cuando usted hace un momento, me parece que con mucha agudeza decía, este bloque morenista que le sonríe al presidente, pero que debajo hace muchas cosas, digamos. Sí. Eso a manera de travesuras, exacto, ¿no? Eso precisamente denota eso. Yo creo que buscando comisiones. Creo que el Ecuador tal vez tiene que comenzar a acostumbrarse a eso. Vivimos durante 10 años una estructura autoritaria, mafiosa, absolutamente centralizada, personalista y caudillista. Eso está en este momento colapsando. Ahora, el partido oficialista que fue gobernado con ese modelo, con esa mano dura y fuerte, en este momento se encuentra a la deriva. No creo que totalmente, pero en parte a la deriva. Mire, solamente así uno puede explicar cómo es que llega a escalar de la manera como llegó la bronca, como decía, con tintes mafiosos entre Serrano y Vaca. Si uno se pone a pensar de una perspectiva racional, Vaca saca este audio, para afectar a Serrano en un acto que era una declaratoria de guerra total, ¿no es cierto? Que termina estallándole también a él mismo, porque él también en este momento está totalmente comprometido. Luis, que es un estratega militar, por obvias razones, desde la determinación de una estrategia, es absolutamente irracional que uno haga un ataque que le termina destruyendo a quien ataca también. Es decir, es un asunto absurdo el que hizo, ya mirándolo desde una perspectiva política. Pero eso solamente se explica, yo creo yo, porque en realidad la estructura de control y de liderazgo personalista, caudillista, mafioso, yo creería, cada vez hay más elementos para decirlo con esa palabra, que existía en Alianza País se ha venido resquebrajando y está en este momento casi colapsando. Y eso no ha sido aún sustituido por un liderazgo, digamos, más dialogal, más democrático, menos vertical, menos caudillista que el presidente Moreno intentaría llevar adelante en Alianza País. Eso es la explicación que yo me daría, y por eso es que pienso que en este momento hay estas dificultades al interior del movimiento oficialista. Bueno, el académico doctor Gabriel Hidalgo Andrade, esencia lojana purita, talento, sumado también a movidas ciertamente estratégicas de Gabriel en lo que escribe, en lo que dice, en lo que proclama, en lo que resume, en lo que condensa, digamos, en sus opiniones. Él no está con vainas y en plan B él dice, este es un pleito de zorros, fuertecito. Y entonces dice que el morenismo es lo mismo que el correísmo, pero sin correístas ni correas. Los subalternos erizos se tomaron el partido, el gobierno y la administración, y ahora están echando a sus antiguos jefes zorros. Cuidado, es el mismo socialista chavista, es el mismo socialismo chavista que bañado de ternura quiere disimular algunas acciones
El erizo es un enternecedor, más bien dicho. Nadie esperaría que un pequeño espinoso se imponga entre tres zorros ágiles y audaces, Polid, Serrano y Vaca. Polid, Serrano y Vaca. A ellos se está refiriendo Gabriel, y creo que es atinado su juzgamiento y la trilogía que configuran. Y estos sí, enemigos a muerte. Por eso es que cuando vemos un Congreso tan débil, una falta de consensos y de liderazgos más que todo, señor coronel, allí la gente regresa a ver al consejo de exámenes o examinadores. El grupo de examinadores del Consejo Transitorio fue definido por la mente estratégica de el señor Marianita, buenos días. Mariana Yepes nos complementa nuestra trilogía de invitados. Entonces, pensamos nosotros que sin no haber un consenso entre asambleístas, sin no existir un liderazgo fiel en el Parlamento, en la Asamblea, el pueblo ecuatoriano regresa a ver al Consejo de Transición, al que va a definir, al que ha estado examinando las circunstancias. Y allí también se nota que se demoran mucho en darnos una idea de qué es lo que piensan hacer. Por lo menos le dejo en esa posibilidad de explicación, coronel Hernández. ¿O resultó también la instalación del Consejo una cosa bastante complicada, gente que no tenía antecedentes de conocerse, ni siquiera un diagnóstico de lo que pensaba cada uno de ustedes, perteneciendo a agendas distintas, a realidades de la vida totalmente, digamos, distintas, vuelvo a repetir, absolutamente distintas, configuran un organismo que da la impresión que no sabe cómo hacer la cosa, qué dificultades podría usted transmitir, han tenido para organizarse y conformar una agenda. Claro, fueron sorprendidos con muchos de ustedes, creo que la mayoría, con esta designación, y recién se están organizando, como suele decirse. Pero la incertidumbre y el revanchismo político está, en cambio, primando y desbandando a los sectores ciudadanos, a los sectores políticos, a los sectores organizados. Es un momento medio extraño el que está viviendo el Ecuador sin liderazgos. Esto es lo que, ojalá yo esté equivocado, me nace decirle como diagnóstico de coyuntura. Entonces yo le pido a usted, señor coronel Luis Hernández, que tenga la bondad de explicarnos si a ustedes han establecido una agenda de prioridades y hacia dónde caminan, hacia dónde apuntan, porque en el Parlamento hay una dispersión muy preocupante. Buenos días, coronel. Muy buenos días, licenciado. Un saludo a todos los radioescuchas. Un gusto estar aquí con la doctora Mariana Yepes. Todos conocemos su trayectoria, sus ejecuciones con César, un luchador social, un hombre de profundas convicciones democráticas. Me acuerdo que una vez le acompañé a la sala de los presidentes y a la caminata, a la plaza de los presidentes allá y frente a cada presidente del Ecuador hacíamos una proclama simbólica de lo que cada presidente había significado para el Ecuador. Entonces eso demuestra la lucha y la estatura de César, que es un símbolo para todos los que
luchan democráticamente y hacen uso de las instituciones democráticas para luchar, porque así tiene que ser. Porque así se les fortalece, así se les desafía y así mejoran. Bueno, a ver, la parte de el consejo. Bien, en realidad todos somos nuevos, pero somos ciudadanos viejos, o sea, hemos vivido lo que pasa en el Ecuador. Indistintamente, pero han vivido, ¿no? Venimos y convergemos ahí. Yo creo que, y estoy seguro, hemos constituido un equipo. Ahora somos un equipo. Y lógicamente la urgencia es tal que cualquier cosa que hagamos rápido resulta lenta, ¿no? Y eso es entendible. Y nosotros estamos sintonizados justamente con esa demanda ciudadana. No hay que olvidarse que estamos nosotros tratando, y lo vamos a hacer, de corregir lo que durante 10 años produjo porque ese es un símbolo de lo que no debería hacerse. Como en 10 años, cuando el Ecuador tuvo la mayor riqueza petrolera, la persona encargada de auditar las cuentas públicas, en este momento se encuentra prófugo. Eso es algo que la historia sancionará de una forma enérgica. Entonces estamos tratando justamente de corregir todo eso. Y, lógicamente, nosotros tenemos que tener un plan, una estrategia, y tenemos que hacer las cosas de manera que no se aplique ese totalitarismo que aplicó el gobierno anterior, que todo lo hacía rápido, de forma violenta, y al final, como resultado, teníamos que había atropellado un sinnúmero de derechos. Eso nosotros no podemos hacer. Sí. Eso, lógicamente, detiene momentáneamente en los procesos, en la toma de decisiones, pero al final los resultados van a ser los que quiere el pueblo ecuatoriano. Pero han tomado conciencia ya en términos generales de lo que les corresponde hacer y rápido. Sí, por supuesto. Hay cosas que hay que atender inmediatamente, ¿no? O sea, es como un radar, no chino, sí, ¿no? Es un radar en el cual tenemos los diferentes puntos, unos más lejanos, unos más cercanos, unos inmediatos que tenemos que atender. Y lógicamente, yo no quiero anticipar porque en estos 3 días, se va a anunciar cosas importantes dentro de este esquema de trabajo, ¿no? Allá. Como usted ve, nosotros somos ¿A qué aluden esos temas que van a anunciar? Usted ve, nosotros somos una especie de jueces que no podemos prevaricar, ¿no? O sea, no podemos, tenemos que, dentro de la institucionalidad, y somos muy cuidadosos de eso. Entonces, cuando me preguntan algo, yo digo, bueno, voy a ver qué dicen los 7, ¿no? Voy a ver pero sí, yo creo que deben de tener confianza. Yo creo que aquí es muy importante, y si me permiten un mensaje, no tenemos nosotros que desmoralizarnos. Una sociedad tiene que estar optimista. Miren, yo creo que, por ejemplo, lo que ha hecho la Asamblea Nacional, voy a ser muy cuidadoso de no interferir ni comentar, pero estoy con los hechos. Es una autodepuración, y eso es bueno. Eso es bueno, y no debemos tomarlo eso como una debilidad. Es una fortaleza. Es una fortaleza que nosotros no podemos decir que daña el sistema, más bien mejora el sistema. Revisemos en todos los países del mundo. De estas situaciones, las instituciones han salido fortalecidas. Estados Unidos, cuando hubo el impeachment de Nixon, lo que pasó después con Clinton, para dar un ejemplo. En los 10 años de totalitarismo, nunca hubo una depuración porque todo ponían debajo de la alfombra. Entonces, así se ganaba la popularidad, poniendo toda la basura debajo de la alfombra. Y ahora que una institución se depura, tenemos que ver ahí también los valores que tiene esa institución al haberse depurado. Y lógicamente hay que continuar cada institución en la parte que le corresponda. Entonces, cuando nosotros examinamos el pasado, y es una palabra que a mí no me gusta repetirla, pero por el hecho del análisis, que se vayan todos, a mí me parece que son posiciones irresponsables, totalmente irresponsables. Ya tenemos experiencias, que vuelvan todos, que vuelva nuestra asamblea. ¿Y qué pasa? Que tenemos los que muchas veces, con excepciones, están liderando el que se vayan todos, son los que primero ocupan los puestos burocráticos en el nuevo cambio. Yo he visto que gente ha conseguido empleo indicando, mire, aquí estoy en esta manifestación. Eso tiene que cambiar.
Lógicamente tiene que haber la lucha. Por supuesto, es la democracia. Pero tenemos que ser puntuales hacia las instituciones que no están funcionando. Lo que dicen es que no estamos para cámara ligera. Aquí dicen cámara lenta, pero técnicamente es una cámara ligera la que funciona. Esto para enseñar incluso a los futuros comunicadores audiovisuales. La cámara ligera es lenta, es tremendamente lenta. Pero entonces yo le pregunto a un periodista muy preocupado de los asuntos que definan la ética, primerito la ética, y luego los contenidos de una estrategia. ¿Cuántas estrategias están combinándose este momento? Y, por ejemplo, en el escenario de la Asamblea Nacional, en el escenario de el presidente Moreno, ¿está importándoles la ética en estos instantes? ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ven los cuatro pelagatos esta situación? ¿Hay que escribir en las máquinas de los pelagatos este momento o todo es una suerte de pleitos e incertidumbres? Y el Consejo Transitorio está aguardando darnos sorpresas contundentes, pero quiere salirse, digamos, de ese rincón incómodo al que las otras instituciones, con sus errores y además sus milagros no tan honrosos, le han conducido al país político. ¿Cómo analizas el momento, Martín? Buenos días. Sí, buenos días, Gonzalo. Un saludo para su audiencia y para quienes le acompañan ahí en el panel. Yo creo que lo que ocurrió el viernes pasado en la Asamblea cuando se destituyó a José Serrano y se llamó a juicio a Carlos Vaca Mancheno es parte de un proceso de reacción social, de una reacción de corte ético. Por eso yo en un artículo al que tú seguramente haces referencia, yo apelo tanto al concepto. Y yo creo que ese proceso es un proceso de reacción, de necesidad de volver a que se ejerza una ética pública en la administración del Estado. Entonces me parece que es indispensable que lo que vaya ocurriendo en el futuro esté dentro de ese espíritu, de ese camino. Por eso yo en el artículo lo que decía es que asambleístas que no tomaron una posición frente al tema de Serrano y de Vaca, y más bien se salieron, ellos deberían estar inhabilitados o ilegitimados como posibles reemplazos de Serrano. ¿Y por qué? Porque si en estos momentos de la historia del país no se toma una posición, no se asume una posición frente a determinados hechos donde está comprometida la ética, quiere decir que para esas personas la ética pública no es un tema importante, es un tema más bien irrelevante. Y me parece que eso es inaceptable. Claro. Por eso yo lo que decía es que gente como las que han sido mencionadas como posibles reemplazantes de Serrano no deberían ser los escogidos, porque es gente que simplemente se lavó las manos frente a hechos absolutamente aborrecibles que fueron los cometidos por Serrano y Vaca, y fueron hechos que no pudieron ser explicados por ellos, ni siquiera justificados. Entonces, no haber tomado una posición sobre eso creo que inhabilita a cualquier persona para... Los descalifica no en los términos o en las connotaciones que acostumbramos a utilizar esta palabra de habilitados o no habilitados. Pero ellos lo que han denotado más bien es que los 25 que pertenecen al morenismo, sin Moreno o con Moreno en Chile, se quedan a la expectativa de lo que el señor presidente les encargue, les señale, les haga
les ordene o digamos les convoquen a un consenso para hacer lo que no dejó advirtiendo debe hacerse. Entonces también en el Palacio, y el presidente ya debe estar en este momento tratando de canalizar ya acción gubernamental, va a decir, en realidad no les dejé persuadiendo a los 25 lo que tienen que hacer para asumir la conducción del Parlamento con la ayuda obviamente de otras bancadas. ¿Ese es un error de táctica política o más bien todo el mundo esperó su propia reacción grupales? A ver, ahí Gonzalo, yo creo que lo que existe es una indiferencia, un quemimportismo frente a temas de ética, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, existe un problema de liderazgo ahí en el bloque. Los asambleístas del morenismo no votaron como había pedido el presidente. El presidente había dicho que Serrano tenía que dar un paso acostado. Lo correcto, lo coherente hubiera sido que sus asambleístas actúen en esa línea. No lo hicieron. Ahí hay un problema de conducción política, de liderazgo, no sé. O tenían compromisos cada uno de ellos más fuertes o más ligeros con el expresidente Serrano, ¿no? O tenían compromisos, amistades, etcétera. Pero lo que está ahí, lo que realmente me parece grave, es que más de la mitad de los asambleístas de Moreno, o sea, más de la mitad de la bancada morenista, que es la bancada del gobierno, es una bancada a la que no le importa la ética. Lo que se vio fue ese día lo que se exorcizó o se trató de exorcizar fueron actos completamente reñidos con los principios democráticos de transparencia, de responsabilidad. El que no se haya actuado ahí, que se haya preferido no votar, o sea, ausentarse, quiere decir que esos temas no están en su mente, no están en su agenda. Y creo que eso es muy grave que la agenda de la mente, la agenda de la bancada de gobierno, es decir, de quien está al mando de los asuntos del Estado, tenga esas características, ¿no? A mí realmente me parece preocupante. Sí. Doctora Mariana Yepes, no son cualquier cosa en el Parlamento, digamos que 25 de 31, que salieron del salón de pleno del Parlamento ecuatoriano no por una coincidencia o falta de un instructivo de liderazgo, qué sé yo, sino porque tenían compromisos con uno y con otro, y entonces optaron más bien por salirse. El uno es el presidente Moreno, que seguramente, como dice Martín, dejó él estableciendo cuál debería ser el comportamiento de ese grupo de morenistas. Pero los morenistas antes ya habían tenido comprometimientos de panas, digamos, con el expresidente Serrano. Parecería una cosa media complicada esta para usted, ¿no le parece? Bueno, primeramente, gracias por invitarme. Bienvenida, buenos días, doctora. Y también buenos días a ustedes, compañeros del panel, Coronel y César. Y quiero aprovechar este momento para felicitarle al coronel Hernández por la designación. Yo creo que estamos muy bien representados. Este es un consejo en que se ejerce el poder ciudadano. Entonces, todas las mujeres y todos los hombres estamos, creo que, bien representados por ustedes. Desde luego que tenemos muchísimas expectativas y ustedes sabrán atenderlas, ¿no? Una de los temas muy interesantes que se van a dar es lo de la situación del fiscal. Me parece a mí que ese es uno de los puntos importantes que deberían tratar, porque ya dieron el ejemplo con la destitución del ex superintendente de telecomunicaciones, y creo que la decisión de ustedes fue la verdadera motivación para que la Asamblea tome una decisión en ese sentido
en la noche de ayer. Respecto a la posición de los asambleístas, digamos, que se denominan de Alianza País, ¿no? Sí, o sea, que están con el presidente. Pero son los morenistas. Sí, del presidente, porque los otros son de Revolución Ciudadana. Sí. Entonces yo ya identifiqué plenamente cómo es la división. Entonces sí me parece a mí que es una posición, una bancada débil, ¿no?, que tiene el presidente Moreno, que quizás no ha podido consolidar todavía, y que el expresidente de la Asamblea era tal vez el punto de unión entre los asambleístas morenistas. Y esa debe haber sido la actuación que produce muchísimas interrogantes en un tema de tanto valor, de tanta profundidad como el que se discutió el día viernes. No solamente estaba implicado el expresidente de la Asamblea por una conversación telefónica, sino también el fiscal general, que eso es lo más, a mí me parece sumamente doloroso, quizás porque estoy identificada con la justicia y con la justicia penal. El fiscal es la columna vertebral de la justicia penal, y el momento que se debilite por esas actuaciones, se debilita también la justicia penal. Pero bueno, las posiciones son diferentes, ¿no? Porque el juzgamiento la destitución del presidente de la Asamblea, yo le veo tan claro así dividiendo los hechos, fue por una conversación telefónica inadecuada completamente, ¿no? Y no solamente inadecuada, sino hasta grosera. Todo lo que implicaba esa conversación telefónica con el doctor Polis. Pero el fiscal se hizo un harakiri al presentar el documento ¿no? La conversación telefónica en la que se involucraba, pero él debe ser investigado. Yo no creo que solamente por las expresiones del doctor Serrano en ejercicio quizás de una respuesta ante la publicidad de esa conversación telefónica deben tomar una decisión. Yo creo que el juicio político precisamente es para hacer una investigación. A lo mejor no todo lo que se ha dicho sea verdad, sea, como digo, solamente el producto de un ejercicio de venganza. Entonces, son temas sumamente delicados. Y hoy está en la Asamblea ese tema que ya dispusieron que se haga un juicio político, y hay que continuar el trámite, ¿no? El trámite que tiene para llegar a un desenlace final. Todo veo un poco confuso, porque inclusive en la propia Fiscalía la posición de la fiscal subrogante también es un poco inquietante para la tranquilidad de la institución y para la tranquilidad de la justicia penal en el país. Dicen que Coronel Hernández, con su permiso, doctor Montufa, hay algunos actores que se han dedicado a hacer una recolección, y esto lo decía el distinguido analista, sociólogo de profundidades. Me refiero a su talento de compenetrarse de la realidad ecuatoriana e internacional, como es Simón. Simón Pachano decía que se han dedicado más bien a pelear, a competir en la recolección de fragmentos del correísmo, estos segundos líderes, digamos, que no atinan cómo ponerse de acuerdo. ¿A ustedes qué les parece? Porque esa es una visión global muy interesante, ¿no? Pelea de búsqueda de fragmentos del correísmo. Me pareció súper inteligente la comprensión del problema de parte de Pachano. Señor Coronel. Si yo quisiera referirme a lo que mencionó. ¿No le gusta este tema? ¿Le ve muy... No quisiera inmiscuirme en el análisis político, no por mí. Por su misión. Sí, yo más bien quisiera referirme a la ética en términos generales. Tenemos que apelar mucho a la ética individual. Mire, es cuestión de recoger cómo son los actores de democracias más maduras. Cuando hay algún indicio de algo que puede perjudicar a la institución, la persona da el paso a un costado y renuncia. Y desde esa posición se defiende. Aquí no, aquí vamos con la institución a la que estamos representando, desgastamos la institución,
desgastamos hasta un proyecto político por la defensa personal. Mire lo que pasó con el vicepresidente. El vicepresidente, los indicios eran clarísimos, la población ya tenía las cosas muy claras. Él tenía que haber renunciado, pero siguió manteniendo la institucionalidad alrededor de él para defenderse, manchando esa institución que es permanente, como es la vicepresidencia de la República. Entonces nosotros tenemos que apelar, cada político que está en esas posiciones tan importantes tiene que tener la ética individual bien formada y saber que también como ser humano puede cometer errores. Y cuando comete errores tiene que dar el paso a un costado y deja de lado justamente esas posiciones que a veces los seres humanos nos vemos obligados a tomar y discernir entre la amistad, entre el compromiso, entre el factor humano, ¿no? Entonces, cuando no existe esa ética individual, nos vemos justamente enfrentados a estos resultados que nosotros estamos viendo. Yo, lastimosamente, como le dije... De tantos actores que tendrían que haber dado un paso al costado, la vereda se quedaría desierta, ¿no? Yo creo que así se construyen las sociedades. Así se construyen las sociedades. Hay sociedades que se construyen, no es el caso ecuatoriano, se han construido a través de momentos traumáticos, de guerras, de... Pedir esto no es mucho, pero a veces en estas sociedades... Pero no camina... La valentía moral es cada vez más y más ausente. Entonces yo creo que en la política, en puestos de tanta importancia, la valentía moral es más importante que en ningún otro estamento de la sociedad. Pero no camina la sociedad ecuatoriana en términos de sus principales instituciones, está como parada, está detenida. Yo más bien, yo pensaría lo contrario. A ver, coronel, háganos ver la verdad. Mire lo que pasó en la asamblea. En 10 días tomaron una decisión. Así es. El día 28 me parece que fue el audio y el día 10 ya estaba destituido el presidente de la asamblea. ¿No le parece que eso es una acción rápida? Yo sí creo. Desde luego. Yo sí creo. Y entonces, es una acción que nos debe honrar, que nos debe alegrar. Por supuesto, que nos debe complacer. Porque nos estamos autodepurando, pues. Nos estamos autodepurando. Eso ahora, es significativo. Es que le preguntan nuestros oyentes, pero lo que falta es inmenso. No importa. Y ustedes de mutuo propio, de grupo, claro, de colectivo, como que no han cumplido todavía una agenda emergente necesaria que ustedes ya debían encaminar. O sea, el paso tortuga como que no nos conviene este momento. No hay paso tortuga. Estamos a paso seguro, ¿no? Que es importante. Yo creo que yo entiendo la expectativa de la población, por supuesto, y nosotros tenemos que estar sintonizados. ¿Qué pasa aquí, dice este momento Nosotros tenemos que estar sintonizados con eso y vamos siempre a estar produciendo resultados. Hay que considerar un asunto también. Mire, nosotros tenemos 6 meses para evaluar. Nosotros vamos a hacerlo en un tiempo mucho menor. O sea, si nosotros evaluamos en el 5º mes, estaríamos dentro de lo que aprobó la ciudadanía, ¿no es cierto? Es lo que pidió eso aprobó. 6 meses, pero vamos a hacerlo antes. O sea, la población, los que votaron, usted, que seguramente todos votaron para que tengamos 6 meses. Recién estamos 15 días. Y lo vamos a hacer antes, porque sentimos que esa es la necesidad. Y yo les pido que me disculpen, tengo que ausentarme. Perdone, coronel, ¿qué van a hacer antes? Porque tiene que dejarnos definiendo su agenda, de la agenda grupal, pues no. Tenemos una sala con el radar. Está invitado al radar, estimado licenciado, y ahí va a ver los puntos rojos. ¿Cuál está más cercano al sitio de cómo llaman en el... Contigo le veo al radar. Cuando está el avión y se ve los puntos más cercanos, que ahí está la línea de interceptación y va a ver que las líneas están bien cerca. Ah, sí, y en simultáneo. Algunos en simultáneo. Allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces yo le pido a Martín que tenga la bondad de averiguarle al señor asambleísta René Yandún, que está en una línea telefónica, en la mismísima sala del Congreso, de la Asamblea Nacional.
que está bien, del Congreso, del Parlamento. Está el general Yandún en el Parlamento. Perdone, ¿el general cortó? Martín, vuélvale a llamar. Martín, hazme un favor, ¿qué posibilidades tendrías de averiguarle cómo está, en qué aspectos, cómo está la sala de la Asamblea Nacional a esta hora, cuando René Yandún está presto a respondernos a los periodistas lo que él ve ha venido ocurriendo en las últimas horas? Ustedes podrían ser tan amables en conversar un minutito. El periodista Martín Pallares le va a preguntar, señor general René Yandún, otro de los candidatos a dirigir la asamblea de parte de un grupo de bancadas que le estaban apoyando hasta esta víspera. Mi compañero, el licenciado Martín Pallares, compañero periodista, quiero decir, le quiere formular la siguiente pregunta para yo no fatigar a la audiencia con lo mismo que ya he preguntado a otros actores. Puede ser que Martín, de hecho, vaya a tener y nos haga conocer cuáles son las principales inquietudes de este momento que viven las instituciones más grandes del republicanismo ecuatoriano. Tenga la bondad de Martín. Sí, Gonzalo, disculpa, yo estaba sin escuchar el programa porque estoy en la calle en este momento, pero yo la inquietud que tengo es, a mí me gustaría saber por qué los partidos que no son del gobierno no están también interesados de una forma coherente y coordinada en reformar las estructuras de poder dentro de la Asamblea. A mí me parece que es perfectamente legítimo que las directivas de la Asamblea y no sean necesariamente de Alianza País, sino también de otros partidos. Entonces, quizás esa sería mi interrogante. ¿Cómo ve el general Yandún el trabajo de la oposición para coordinar y para presentar alternativas que estén descontaminadas del pasado, que es precisamente lo que se quiere enterrar y dar vuelta a la página? Aguarda la respuesta, si eres tan amable, Martín. Señor general. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, César, doctora, Martín y Luis, que veo que acababa de salir. Un saludo para todos. La verdad Mariana Yepes, nuestra ex fiscal general de la República, también nos acompaña, general. Doctorita, un gusto saludarle. La pregunta que se me hace tiene mucha sustancia, y la verdad que no ha existido esa coherencia que deberías, y la unificación o la unidad de la oposición como debería ser, no de hoy, sino desde que comenzó el correísmo. Y allí en el correísmo hubo mucha razón porque existían 103 asambleístas que pertenecieron a país, y prácticamente nosotros en la oposición éramos 34, razón por la que no había capacidad de reacción. En este nuevo periodo estamos más balanceados porque son 73 de Alianza País, y de Alianza País este momento hay una división en la que 43 están apoyando a lo que hoy denominamos el morenismo, y la diferencia, el correísmo, que aún se mantienen estables y firmes. Perdone, general, ¿ya tiene ganado el morenismo la presidencia de la Asamblea? Hasta el día de ayer, las 10 de la noche, en la que tuvimos una última conversación, seguía manteniéndose vigente, y la señora doctora Elizabeth Cabeza, yo había conversado con ella y está respaldada tanto por su movimiento cuanto por el apoyo político del Ministerio de la Política y también por el visto bueno del presidente de la República.
Le comentó usted tal vez la señora Cabezas de que el señor presidente Moreno, mientras se mantenía al norte de Chile en una espera horrible, diría yo, porque ese es Antofagasta es un escenario bastante complicado. Pero él ya creo que está aquí. ¿Él le habría ratificado la necesidad de que ella asuma el control de la Asamblea Nacional con el apoyo del correísmo y el morenismo? Porque solamente así se va a concretar la mayoría, ¿o estoy equivocado, René? No, Gonzalo, solamente de lo que yo pude hablar con ella, me dio una explicación e inclusive me hizo ver un chat que había recibido el apoyo por parte del presidente de la República a través del ministro de su política, que es Miguel Carvajal, y que se ratificaba en el apoyo que le daba a Elizabeth Cabezas, razón por la que hasta el 10 de la noche se mantenía ese estatus, a pesar de que asomó un nuevo problema por parte del asambleísta Daniel Mendoza, proveniente de Manabí, en el que indica de que cuando hubo la reunión para hacer la elección interna, no estuvieron los 43 miembros de Alianza País, sino únicamente 19, y la diferencia no había participado. Eso ha traído problemas internos, y por ello es de que la última pregunta que yo hice a las 10 de la noche, ella me dijo que tenía el apoyo del presidente de la República, del ministro de la Política, y que ella va a continuar buscando, más bien organizando todo lo que se refiere a la inclusión de partidos y movimientos a fin de que haya la representación de las 2 vicepresidencias, de las 4 vocalías del CAL, y también con una reestructuración, que esto es lo que está entrándonos en conflicto, con la reestructuración total de las comisiones permanentes. Por mi parte, estamos nosotros de acuerdo en esa reestructuración. Sin embargo, hay otros partidos, como por ejemplo el Partido Social Cristiano, en el que no cree en que va a hacerse esa reestructuración debido a que se produciría algún efecto de carácter legal o constitucional. Sin embargo, nosotros hemos revisado con estos asesores y vemos que esto sí hay como dar paso debido a que el Pleno, más bien, yo diría que la Asamblea, el Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional, y todo se resuelve, más bien, todo se da trámite a través de resoluciones. ¿Sus posibilidades concretamente disminuyeron, general? El día de ayer, hasta horas de la tarde, estábamos muy bien, hasta que creo, de quien yo estaba recibiendo también el apoyo, puso a su propio candidata en este caso a la asambleísta Mae Montaño. Y de última hora, como a las 6 de la tarde, conocí de que por parte del correísmo, los 29 miembros del correísmo, ellos estaban también ya con su candidato por definirse, sea Carlos Berman o sea Pavel Muñoz, pero en todo caso más tendencia, más acogida tendría Carlos Berman. Así que prácticamente estaríamos hablando ya de 4 candidatos que estaríamos llegando a acuerdos o desacuerdos el día de hoy para mañana estar listos a la mediodía que estamos convocados para poder hacer la elección. Muchas gracias, general Yandún, por este acercamiento periodístico. Ustedes invitados en la mesa, especialmente el doctor Matufar y Marianita, ¿no creen que el que ofrezca comisiones o que ofrezca reestructuración a la usanza antigua podría resultar o cambiar los resultados? El que ofrezca comisiones, presidencias de comisiones, integración de comisiones, esa era a la usanza antigua, ¿no? Las que definían las elecciones internas del Parlamento ecuatoriano. Qué feo decirlo, pero yo recuerdo, porque he cubierto estos eventos por miles, no por cientos, por miles.
Mire, Gonzalo, primero, si me permite una pequeña digresión, porque tengo un muy interesante debate con Verónica Rosero, quien me corrigió cuando yo dije que no debía denominarse presidenta de la Asamblea, sino presidente de la Asamblea. Y creo que quienes tenemos el privilegio de acceder a espacios tan importantes, a estos micrófonos, tenemos evidentemente que respetarlos y tratar de, al menos en el marco de nuestro conocimiento, no estropear el idioma. Pero yo sostengo que en realidad, si llegara a ser, espero que no, la asambleísta Cabezas a dirigir la Asamblea, debería ser presidente de la Asamblea y no presidente de la Asamblea, así como quienes nos escuchan son oyentes y no hay oyentes y oyentas, ni caminantes, ni caminantas, ni vigilantes, ni vigilantas, ni gobernantes, ni gobernantas, ni tampoco estudiantes, ni estudiantas. Aquí deberíamos hablar de la presidenta de la Asamblea. Pero bueno, un debate para quienes son expertos en la lengua, gracias. creo que vale la pena. Parte, muchas gracias. Y si yo estoy equivocado, y en este caso Verónica tiene la razón, estoy dispuesto absolutamente a corregir. Pero muchas gracias por esta posibilidad y gracias a Verónica por la corrección o por el tema. Bueno, mire, yo creo que en realidad me parece a mí que lo que decía hace un momento Martín Pallares es más importante que nunca. Porque creo yo que en realidad no estamos viviendo una situación más bien estamos viviendo una situación excepcional. Y es una situación excepcional porque en realidad el correísmo representó para el país la articulación de un esquema de delincuencia organizada tomado del Estado. Ese es, digamos, el meollo de la denuncia penal que yo presenté en contra del expresidente Correa. Y esto no es poca cosa. Cuando hace un momento Luis Hernández decía, el propio Contralor General del Estado es prófugo, pero no solamente está prófugo, sino que ha sido parte de esta organización. Él fue parte del proceso de asociación ilícita junto al vicepresidente Glass. Entonces, la situación que vivimos es excepcional, absolutamente excepcional, y en el país tenemos la absoluta necesidad, el imperativo de recuperar el Estado y desalojar a esta organización delincuencial. Y yo, disculpe que hable con palabras tan fuertes, pero es así. Y por eso es que me parece que lo que dijo Martín... Usted se refiere al correísmo forajido. Yo me estoy refiriendo a los operadores y miembros de esta organización que sin duda la dirigía el expresidente Rafael Correa. Y es por eso que creo que las palabras de Martín son tan importantes, porque me parece que el problema no está en la distribución de la troncha al interior de la Asamblea Nacional. Me parece que aquí hay un llamado y una necesidad, yo diría, republicana, ciudadana, de que la ética pública prime. Si es que estuviéramos en una situación de elección de autoridades, por supuesto normal que los distintos movimientos y partidos y busquen una redistribución o una distribución de los espacios de poder al interior de la Asamblea Nacional. Eso es normal y así funcionan las democracias. Pero no estamos en ese momento. Entonces, realmente para los ciudadanos, para el país, resulta vergonzoso, resulta trágico el que, como usted decía hace un momento, en este momento aparezca como que va a dirigir la Asamblea Nacional, ser presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, quien mejor capacidad tenga para distribuir la troncha al interior de la Asamblea. Yo me parece que eso es nefasto, porque la situación es absolutamente excepcional y por eso es que creo que y además hay un mandato popular que surgió de las urnas del pasado 4 de febrero, que fue muy claro, pero muy claro, de rechazo, de repudio de la corrupción. La primera pregunta fue la que mayor porcentaje de adhesión de votos favorables tuvo, llegó incluso al 70% nacional en algunas provincias y ciudades del país, llegó incluso a bordear el 80% y a superar el 80%. Entonces, es triste que en realidad estemos pensando que la gestión parlamentaria o los acuerdos parlamentarios en función de la elección de quien va a dirigir la Asamblea en reemplazo del expresidente Serrano esté caminando por esa vía. De todas maneras, mirando un poco la matemática legislativa y partiendo de los datos que bien nos los adelantó y precisó el asambleísta Yandún, a quien saludo si nos está escuchando en este momento, René Yandún. En realidad, la matemática legislativa daría como para que
los sectores que se alineen con una postura ética en función del país puedan elegir a una persona por fuera o de la bancada de Alianza País, pero yo creo que preferentemente por fuera, que tenga la posibilidad de garantizarle al Ecuador un manejo legislativo alejado, imparcial, distinto, no dependiente de esta organización delincuencial. Y creo que eso es un imperativo nacional. Si uno mira en todos los órdenes de la administración pública del ex gobierno de Rafael Correa, en todos los ámbitos hay enormes casos de corrupción. Esto no fue aislado, esto fue estructurado, esto no fue espontáneo, esto fue organizado desde que se cambió la ley en muchos ámbitos, los decretos ejecutivos, el propio cambio de constitución. Es decir, aquí estamos hablando de una estructura organizada de corrupción. Lo dijo el expresidente Moreno en esta entrevista. Lo incluye a Pavel Muñoz, que al último salió también de candidato de ese grupo. Yo lo que pienso, más allá de las personas, yo creo que hay que hacer una investigación muy profunda del tema. Pero la persona que tiene que dirigir la Asamblea, así como las personas que tienen que ocupar los diferentes cargos de representar, en el caso de la Fiscalía, que bien la doctora Yepes hace un momento mencionaba, el Consejo de la Judicatura, que es una pieza clave en este proceso, la Procuraduría. Aquí el Estado ecuatoriano ha sido afectado multimillonariamente, por lo tanto el abogado del Estado, que es quien debería tomar y ponerse la camiseta, el abogado, el procurador del Estado, el abogado tiene que ponerse la camiseta de defender los intereses y los recursos. Sale corriendo con su botín. Los recursos públicos han sido literalmente desfalcados. Entonces, ante esto, el que en este momento escuchemos que el problema está en si que se reestructuran o no las comisiones, me parece a mí, genera un ambiente y una percepción. Yo le oía a Eliseo Azuero decir, todo depende, nuestro apoyo en el BIN depende de las comisiones, el que se porte mejor con nosotros. Bueno, no dijo en esos términos, pero dio a entender, eso es lo que desobliga, perdone por el término que es muy serrano, ¿no? La situación del país, disculpe Gonzalo, es excepcional. Nunca en el Ecuador se estructuró y se tomó el Estado ecuatoriano una organización que planificó y organizó la corrupción. No estamos en un momento cualquiera. Y por eso es que, como usted decía, le decía a Luis, hay una ansiedad y una indignación ciudadana enorme. Y no estamos para mirar un reparto. Estamos para que esto realmente se enderece. Y creo que desde esa perspectiva, la paciencia al pueblo ecuatoriano se le va a agotar. Exactamente. Ya está agotada este momento. Y entonces yo por eso le exigía al coronel que tenga la bondad de señalarnos una agenda cronológica de las cosas que realmente ya tienen previsto hacer en próximos días. Esta no es esas asambleas nacionales constituyentes del Estado que se demoraban, hasta 2 años se demoró una, de lo que yo recuerdo, en construir una carta política que les sometió a referéndum. Demoraron una barbaridad. Yo me acuerdo con los militares en la transición, para que retorne el poder a los civiles. Claro que lo hicieron de adrede porque querían quedarse un chance más, como dicen los jóvenes. Marianita, ahí está la voz de la mujer, de la jurista, de la ex fiscal. Fiscalice esto. Bueno, yo tengo algunos puntos relacionados. El uno que no era el tema, es el tema gramatical, el uso del lenguaje. Comencemos por eso. César ha mencionado que debería ser, si es que es electa la señora Cabezas, debería ser presidenta y no presidente. Presidente y no presidenta. Ese es un tema que ha partido desde el movimiento feminista para poder identificar, para poder visibilizarnos en determinadas funciones y en determinadas actitudes. Recordemos que existen varios espacios y han existido históricamente y continúan así, en que el hombre es el centro, el parámetro para medir todas las cosas. Y entonces entre ellas es el lenguaje. Y por esa razón es que el masculino comprende a hombres y mujeres. Es un debate también que viene desde la Academia de la Lengua.
y nadie se pone de acuerdo todavía. Los académicos de la lengua, no quiero ser despectiva, pero sí son un poco antiguos en su mayoría, ¿no? Y no quieren desprenderse de esta posición. Pero también hay palabras neutras, como por ejemplo personajes, digamos, ¿no? Que no podríamos decir la personaje, ¿no es cierto? No. Pero presidente no es una palabra neutra, así como la feminización de las profesiones no ofende al lenguaje. Por eso se puede decir abogado o abogada, médico o médica. Ahí quedemos, ¿no es entonces. cierto? ¿No? Sí, entonces es un tema en que todavía, yo creía que era un tema superado, pero todavía he visto en algunos chats, en algunos mensajes que vienen con bastante propiedad y dando conferencias en el tema ridiculizando. Ahora también existen espacios donde se ha ridiculizado este uso del lenguaje femenino, como por ejemplo, no quería entrar en eso, pero ya que se está diciendo, en Venezuela, no, existe una exageración, y así comenzó una exageración en cuanto a la utilización de lo femenino frente a las palabras que podrían usarse en forma neutra. Bueno, pero ese es un tema que no era una cosa pequeñita. Yo me refería, yo no estoy en desacuerdo de que se utilice el femenino cuando tiene que utilizarse, abogada, médico, pero en este caso estamos hablando de palabras como presidente, como caminante, como estudiante. Esas son palabras neutras. Por eso, caminante no puede ser, jamás. Generalmente usted ve, si hacemos un análisis, yo creo que con un gramático sería extraordinario discutir, ¿no? Pero caminante, personaje, esas son, no, solo porque tiene la misma terminación, no. Pero esa sí se puede cambiarla, sí se puede. Bueno, ese no es un tema, ¿no es cierto? Pero muy interesante también. Nuestro paisano, el gramático y miembro Jacome, primo hermano de mi madre, murió. Lo enterramos hace muy pocos días. Entonces él era muy acertado. Debe ser, ¿no? Sí. Y hay muchas personas pues que tienen estudios en este tema. Pero un asunto, Gonzalo, porque me parece muy importante lo que dice Mariana. Un poco saliéndonos de esta discusión, pero relacionándolo al tema de género. Si uno mira la corrupción en el Ecuador, la corrupción en el Ecuador tiene un rostro absolutamente masculino. Así es la verdad. Absolutamente masculino. Sí. Ya llegando, digamos, a un tema. Claro que hay excepciones. Hay excepciones. Sí, hay excepciones. Pero no es la regla, ¿no? Pero si usted mira, incluso en este espacio del que estamos en este momento, han habido ladronas del correísmo, digamos, el sesgo hacia el género masculino, la masculinización de la corrupción. Uno incluso podría pensar que aquí hay un tema de género también importante. Entonces me parece que eso también tenemos que reconocer. Si uno mira el cuadro de todos los personajes más implicados en temas de corrupción, va a encontrarse con hombres. Entonces en ese sentido creo que el tema de género tiene que también ser considerado, y me parece que hay un punto. Muchos temas alrededor de esto, ¿no? De que la corrupción es como el monopolio del hombre. No vamos a decirlo, pero sí hay excepciones. Y hay otras consideraciones, pero no es el momento. Sí, me parece interesantísimo. Yo quería referirme primero a esto que mencioné y después al tema de la troncha como una fórmula de solución para elegir presidente o presidenta. Yo creo que es tan malo eso, tan mala la troncha, como dar tronchas, tan malo como dirigir desde la presidencia de la República que se designe a tal persona. Y en un partido donde había la mayoría, imponía, no había democracia. Entonces los dos son posiciones viciosas, la una por ser antidemocrática y la otra por ser incorrecta, ¿no? Y en lo que se refiere, que mencionaba César, sobre la estructura organizada de la delincuencia. Esto es gravísimo y es real. He tenido la oportunidad de hacer una revisión por un tema específico, hice una revisión completa del COIP y revisé con relación al Código Penal anterior. No solamente que se estableció una estructura, digamos, política para un modelo político, sino que se estableció una estructura jurídica para el desarrollo y para encubrir a las grandes autoridades. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque al estudiarle totalmente al COIP, al
revisarle completamente. Encuentro que tiene lo que es lo que se vendió, ¿no? Se vendió por una modernización, porque nosotros no habíamos entrado a una dogmática, a doctrina dentro de la norma legal. Desde luego que fue así, porque nuestro Código Penal es del siglo, digamos, que tiene sus orígenes casi en la colonia, estaba el Código Penal, ¿no? O sea, sí, porque no había crecido, nosotros no nos habíamos insertado en las corrientes modernas, ¿no? Estábamos muy antiguos. Entonces realmente sí era una vergüenza frente a las legislaciones de los otros países, digamos a los cercanos, como Colombia, como Perú. Nosotros teníamos que modernizarnos. Pero esa es la parte doctrinaria, la parte dogmática, la primera. Y ahí también existen ciertas fallas. Pero en cuanto a la parte general, a la parte de tipificación de delitos, encontramos que muchos fueron suprimidos. Muchos fueron suprimidos. ¿Y para qué? Especialmente aquellos que van en contra de la administración pública. Entonces se incrementan delitos y se incrementan penas para el ciudadano o ciudadana y se borran los delitos, se suprimen las figuras, aquellas que podrían sancionar a los gobernantes o a los que están involucrados en la administración pública. Entonces no será ese un modelo jurídico de una estructura jurídica. ¿Para qué? Para tapar la corrupción, ¿no? Para decir lo que dijo el coronel Hernández. Corrupto. No digo que sea corrupto, pero no digo que sea corrupto, pero ha sido establecido para encubrir, o sea, para que no se ataque a algunos servidores públicos, ¿no? Entonces está incrementado hacia el ciudadano y no, o ciudadana, y no hacia las autoridades. Fíjese que es una de las formas, es como también lo que el fiscal mencionaba, pero esa es una lucha desde que salió, criticamos todos, el asunto de la prejudicialidad del informe de la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal para que se pueda iniciar un peculado. Entonces es una traba inmensa que existe y que, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? La Corte Suprema transitoria, digamos, ¿no? Lo hizo eso, ¿con qué objetivo? Yo no creo que le vino por iniciativa, sino por sugerencia de la más alta autoridad, precisamente para cuidarse. Entonces hay situaciones que ameritan un mayor razonamiento. Y yo quiero con esto ratificar que realmente existe una estructura organizada no solo para sustentar un modelo político, o tal vez ese modelo político requería esto, no podría analizar porque eso que lo digan los politólogos, los sociólogos, y yo solamente le veo desde otro punto de vista. ¿Cuál es el porvenir de la Asamblea en la época morenista que aún resta, con estas características de consensos, de haber logrado consensos, acuerdos, estrategias exitosas, pero ¿hacia dónde apunta todo esto? ¿Qué va a mejorar o qué va a perjudicar o qué va a seguir igual que antes? Yo aspiraría a que mejore. Ya no existe el monopolio de un solo partido o movimiento político. Está dividido y eso hace que haya mayor democracia, mayor participación. Pero a momentos se unen. Sí, pero he notado que se han unido para temas puntuales, Son por ejemplo, mismos, para el juicio de Serrano, o sea, no para el juicio, para la destitución de Serrano. Me pareció muy bien que se unan, porque era una vergüenza que una persona que tenga conversaciones de esa naturaleza, claro, y sobre todo con un lenguaje, con unas actitudes, con unas posiciones vergonzosas, que no sea destituido y que sea presidente de una de las funciones propias de no sé, esto fue una vergüenza. Un castellano mafioso. Sí, yo creo que fue una conversación muy fea. Y de lo que sí quiero decir es que la posición del excontralor, se advierte como que estuviera resentido con el fiscal general. Obviamente estará resentido. Y por eso también esta conversación, ¿no es cierto?
Sí. ¿Qué esperanzas tiene usted del Consejo Transitorio? Yo tengo muchísimas esperanzas porque son personas muy serias. Realmente en eso me parece que el presidente... Pero la agenda, ¿cuál cree que debería pero ser? Antes quiero decir que el presidente de la República ha hecho un esfuerzo por escoger personas serias, con experiencia y respetadas por la ciudadanía, ¿no es cierto? Claro. A ninguno de los que están ahí les puede atacar nadie. Entonces yo creo que ellos están trabajando y fíjese que en los pocos días que nos decía 19 días, creo que dijo aquí el coronel Hernández, ya ha dado un paso muy grande, como es aquel de depurar la superintendencia de telecomunicaciones, aunque el nombramiento de un nuevo superintendente no soluciona el problema que se vive, ¿no es cierto? Que exista un órgano controlador de la expresión, de la libertad de expresión. Yo creo que es un tema que debería dilucidarse en la Asamblea, reformarse la ley o dictarse una nueva ley, pero sin tanta autoridad. Existen demasiadas autoridades controlando la libertad de expresión. Y por lo demás yo creo que ellos tendrán su agenda y no es bueno apresurarles. Entendible por parte de la ciudadanía que estén ansiosos porque precisamente están cansados de la forma como hemos vivido, pero yo creo que hay que tener un poco de dejarles el espacio suficiente. Ellos actuarán con responsabilidad y a veces del apuro los resultados no son tan buenos. Claro que sí. Entonces, y en paralelismo, Marianita, perdone, le estoy cayendo con mucha pregunta. ¿El paralelismo de la Asamblea y de este Consejo no chocarán en algún momento? No, porque el Consejo tiene una función momentánea, digamos, o temporal, ¿no es cierto? Y la Asamblea tiene una posición de más años. ¿Usted qué opina, doctor Montúfar? Bueno, solamente quería decir que estoy recibiendo una lluvia de comentarios respecto a este debate gramatical. Y Diana Zurita, que es una amiga que conoce mucho de la lengua castellana, me dice que gramaticalmente sí se reconoce los sustantivos de las dignidades, el de presidente y presidenta. Sí. Así que en este caso entonces yo me retracto de lo que he dicho y me parece que he perdido este debate con mucho gusto. No así de gobernante o gobernante, en ese caso no, definitivamente. Presidente y presidenta. Y generalmente las palabras que terminan en ente, ¿no? Pero yo quisiera recoger un tema que dijo Mariana hace un momento que me parece muy importante y que es precisamente el tema por el cual yo sostengo que en realidad uno de los delitos que habría que la Fiscalía debería perseguir o investigar, sería la palabra correcta, investigar, es el de delincuencia organizada. Porque no solo Mariana en este momento nos ha explicado con muchísima autoridad la transformación del derecho penal ecuatoriano con el COIP y cómo en el COIP deliberadamente se cambiaron varios tipos penales precisamente para dar mayor libertad a las autoridades, a los dignatarios, que fue el escudo para la corrupción. Pero no solamente estamos hablando del COIP, estamos hablando también de la ley de contratación pública, estamos hablando de la ley de Contraloría. Perdone, ¿esto hizo el abogado del Estado? Por supuesto, pero por supuesto que sí, porque la iniciativa legislativa hacia la Asamblea Nacional provino de la Presidencia de la República. Entonces esto fue un diseño legal para legalizar, perdón la palabra, legalizar la corrupción. Y creo que, y abrir espacio precisamente para que este esquema organizado de afectación a los recursos públicos pudiera desarrollarse. ¿Ahí qué tiene que hacer el Consejo de Participación? Yo quisiera decir algo, no se me vaya a escapar, porque acaba de mencionar César el tema de que la ley de contratación pública, ¿no? Precisamente eso relacionándole con el Código Penal. Exacto. En el Código Penal anterior había un peculado atenuado, pero era peculado, que era por contratación pública sin cumplir los requisitos precontractuales. Hoy se borró eso, ya no es delito. Exactamente, estaban sincronizados. Una partecita que usted recuerda. Estas no son coincidencias. Fue un proceso y un proyecto estructurado, organizado, premeditado. Por eso le pregunto a usted, por eso es que doctor Montúfar. en la denuncia que yo hice también está denunciado Alexis Mera, porque fue el arquitecto legal de todo este proceso. Claro. Entonces, hecho el tiernito. Entonces, si a eso se suman, por ejemplo, el tema, varios otros temas, uno puede entonces encontrar, y por eso concluir, que la corrupción que ha aparecido en todos los niveles, en todos los ámbitos, no fue espontánea,
No estamos hablando de casos extraordinarios en el que una persona, un funcionario público, transgredió la ley para beneficiarse personalmente. Estamos hablando de un esquema de delincuencia organizada. Y me parece que ese es el punto principal. Y por eso es que la urgencia que tenemos y la indignación que comienza a crecer es totalmente justificada. Y por eso es que duele en el alma que en este momento, a diferencia de lo que decía Martín Pallares, de donde la ética pública debería primar, estemos en una situación excepcional, todavía con una asamblea que está con cálculos políticos de reparto de una troncha. La última interrogante era, allí, frente a estos problemas concretos, ¿tiene misión la comisión esta de transición? Por supuesto. ¿O el Consejo de Transición? El Consejo de Participación. ¿Qué debería hacer? Además tiene un mandato porque muy si fuerte. han de aceptar, son un par de sugerencias de parte de gente me parece que el tema crítico, tan inteligente como ustedes. El tema crítico, Gonzalo, es el ámbito, hasta dónde van a avanzar. Está claro que el fiscal tiene que ser evaluado y yo creo que hay méritos para que sea sustituido si es que llega todavía como fiscal antes del juicio político de la Asamblea. Creo que el tema ahí crucial central será el Consejo de la Judicatura. Creo que el Consejo de la Judicatura es el elemento clave también, porque bien pudiera cambiar la Fiscalía y quedarnos con el mismo Consejo de la Judicatura que hoy tenemos y que realmente ha sido o fue el instrumento a través del cual el Ejecutivo, como también ha sido denunciado, organizó la función judicial en función precisamente de consolidar este régimen de impunidad que se instauró en el Ecuador. Así que creo que gran parte de la esperanza del país, la esperanza ciudadana de reinstitucionalización de un Estado de Derecho en el Ecuador, pasa por lo que haga o deje de hacer el Consejo de Participación de Transición. El trámite del juicio al fiscal Vaca tiene que iniciarse esta misma semana. Así quedemos. Muchas gracias, señoras y señores. Vuelvo en brevísimos instantes con el tema económico. Para el efecto, el ex contralor Marcelo Merlo, el ex ministro Mauricio Pozo y por vía Skype, Marcos López. ¿Cómo está, Marcos? Gracias, Marianita. ¿Cómo está en Guayaquil? ¿Podemos hablar este momentito para hacer una comprobación? Dice que les dé un momentito adicional. Bueno, vamos a ver, ahí está. ¿Dónde? Hola. Todavía no está definido. Ok, muy bien. Vía Skype vamos a hacer esta entrevista. Bueno, muchas gracias, señoras y señores. El tema económico refiere a qué debe contener el informe de la Contraloría General del Estado sobre la deuda pública. El señor Contralor Pablo Celi tiene listo ya ese informe. Si tiene que hacer algún agregado, configurar y dar razón de otros puntos de vista, es importante, señoras y señores, que lo digamos antes de que entregue el resultado de sus investigaciones y sorpresivos encuentros con la corrupción también. Porque en materia de deuda pública, esto en temas de ventas anticipadas y todo lo demás, tenemos cosas que comentar, pero para un año y no nos alcanzaría. Así es que volvemos en breves instantes con el desarrollo de este tema. ¿Qué debe contener el informe del Contralor General del Estado sobre la deuda pública? Les preguntamos a Marcelo Merlo, Mauricio Pozo y Marcos López en la ciudad de Guayaquil. Volvemos. 92.